Mi nombre es Hilda Pinto Reyes, nací en el año 1960, tengo 56 años. Nací aquí en el parcelamiento Los Ángeles. Mi papá y mi mamá, mi papá se llamaba Juan Pinto, mi mamá Cecilia Reyes de Pinto, y a los 28 años me fui a vivir a la capital. Viví 12 años en la capital y luego regresé a vivir en el puerto de San José, donde vivo actualmente. Soy la hija número 8 de mis papás. Éramos 8 hermanos. Mi hermano Darío, que ya está en la presencia del Señor, era el más grande. Después mi hermano Juan Eliodoro, mi hermana Genoveva, mi hermano José Dimas, mi hermana Aura, mi hermana Ana, mi hermana Feli y yo. Y tuve una niñez muy bonita, muy alegre. Como era la más pequeña, mis papás siempre me consentían. Me recuerdo cuando íbamos a la iglesia que yo tenía como 5 años y me cansaba en el camino porque teníamos que irnos a pie y mi papá me cargaba en sus hombros y me llevaba para cuando íbamos, y cuando regresábamos, yo me dormía en la iglesia, cuando regresábamos me decía, venite, te voy a llevar, y siempre en la espalda de mi papá me iba y me regresaba a la iglesia. Había veces que nos íbamos a caballo y él me llevaba por delante en el caballo y siempre me sentí la más consentida por él. Y por mi mamá también, porque gracias a Dios tuve la mejor madre del mundo y el mejor padre. Una vez que con mis compañeras de la escuela, yo tenía como 8 años y veníamos de estudiar y nos dijimos, o sea que una de mis compañeras empezó a decir que habían unos árboles llenos de naranjas y que entráramos a cortar. Pero yo siempre he sido un poco tímida y como teníamos mucho respeto de que mi papá siempre nos inculcaba que no agarráramos lo que era de nosotros, pero de tanto insistir, entramos a cortar naranjas cuando iba el dueño del terreno y yo había cortado una naranja, recuerdo, y cuando dijo que quién nos había dado permiso, yo solté la naranja y salí corriendo. Creo que y hasta me rayé la espalda en el cerco. De la vergüenza y de la pena de que mi papá me iba a pegar porque había entrado a robar. Sí, también me recuerdo que cuando era después del invierno, como había un zanjón que pasaba en la parcela, quedaban pozas de agua y ahí quedaban pescados y siempre habían pescados grandes y pescaba con la mano, y eso me gusta bastante recordar porque qué bonito sentía agarrarlo, atrapar los peces y no me hacían nada en las manos, no me lastimaban las manos, solo los agarraba y siempre buscaba los peces más grandes y ya los echaba en una cubeta y ya los íbamos a preparar para comer. Cuando tenía 17 años le quitaron la vida a mi papá, pero yo ya estaba casada, ya tenía a mi hija Mimi. Y yo creo que fue una de las experiencias más duras de mi vida que le hayan quitado la vida a mi papá. Y yo creo que es tan difícil de superar que hace cuántos años, yo creo que ya va a ser 40 años de eso y todavía no. Al empezar a hablar de eso, es un dolor que no se puede descifrar porque nadie se imaginó que hubiera gente tan mala, que mi papá siendo un hombre cristiano, trabajador, que de su casa para la iglesia y que alguien quisiera hacerle daño. Pero bueno, él ya está en la presencia del Señor y creo que ya perdoné también a esas personas porque
es difícil de perdonar, pero con la ayuda de Dios ya creo que mi corazón está sano. Y cuando me recuerdo que Él siempre trataba la manera de agradarme. Cuando yo estaba pequeña, Él iba a ver sus vacas y como habían árboles frutales, siempre me llevaba un mango, una guayaba, la fruta que estuviera mejor, Él me la llevaba, y yo estaba pequeña y siempre me llamaba para la hamaca y me decía, mira lo que te traje. Y yo creo que fue una niñez tan bonita, y mi mamá que me consentía y que siempre me daba, yo sentía que me daba la mejor comida, y yo estoy muy agradecida con el Señor por haber vivido esa vida tan bonita en el campo, siempre ordeñando las vacas, yendo en la madrugada a las 5 de la mañana a traer las vacas al potrero. Y eso es uno de mis mejores recuerdos que tengo de la niñez. Y también que había muchos bichos en el camino y habían culebras, y solo se pasaban las culebras en el camino. En el camino cuando iba a traer las vacas, y como que era muy natural que las culebras se pasaran ahí, no les teníamos miedo. Solo una vez que me iba a atacar una culebra que era muy grande, y yo iba con mi sobrino que tenía como 8 años, yo tenía como 10 años, y la culebra se nos puso como que era cobra y nos quería pegar con la cola. Y entonces yo llevaba una vara en la mano y él llevaba un palo, y él le tiró el palo y la culebra cayó, y donde la culebra cayó la terminé de matar con la vara. Y luego nos la llevamos para la casa para enseñarla porque era muy grande, demasiado grande, y nunca habíamos visto una culebra de ese tamaño. Y habían bastantes conejos que cuando uno iba a traer las vacas, y los conejos se le pasaban enfrente, y había de toda clase de animalitos en el campo, y yo fui muy feliz, gracias a Dios por eso. Desde que recuerdo he sido cristiana. Solo recuerdo que cuando tenía 7 años yo acepté al Señor, porque mis papás, mi mamá parece que ella aceptó a Cristo cuando yo tenía 1 año o estaba bien pequeña, y luego mi papá cuando yo tenía como 4 años él aceptó a Cristo, y entonces yo no recuerdo una vida así mundana, sino que solo siempre yendo a la iglesia. Y en el transcurso de mi vida, digamos de mi niñez y de mi juventud, no juventud, sino que en la época que estuve soltera, yo no le servía al Señor, yo solo iba a la iglesia nada más porque había aceptado a Cristo, pero nunca quise bautizarme, nunca quise agarrar un cargo, porque no sentía de parte del Señor. Yo creo que no tuve tanto tiempo, y luego de mi niñez fui creciendo, y empezó el papá de mis hijos a mandarme cartitas, porque así se enamoraba antes, y me mandaba cartitas con mis primas, y yo decía que no quería, no tenía intenciones yo de entablar una relación de noviazgo, porque yo sentía que estaba muy pequeña, pero con la insistencia al fin empecé a fijarme en él, y luego en un tiempo como de 1 año yo empecé a hacerle caso a él, y como mis papás no lo querían porque no era cristiano, en una noche que mi papá se fue al culto, yo me fui con él. Él me dijo que me fuera con él de escondidas de mis papás, y me fui, no me casé con él. Me casé con él 6 años después, porque yo quería servirle a Dios, y entonces yo le empecé a decir que nos casáramos para que yo me pudiera bautizar y poder servirle a Dios, pero ya tenía mis 3 hijos. Mis hijos se llaman Hilda Noemí Ceballos, Mina Nenet Ceballos y Edson Ceballos Pinto. Cuando ya tenía mis 3 hijos, entonces yo tomé la decisión de reconciliarme con el Señor y de bautizarme. Ahí empecé a servir al Señor en la iglesia de Parcelamiento Los Ángeles.
Fui maestra de escuela dominical, fui maestra de misioneritas y también como hacía la limpieza en la iglesia porque sentía que era un privilegio tener un cargo como hacer la limpieza. Y participaba en los cultos como en dirigir las alabanzas, en las lecturas bíblicas. Y cuando trabajé con misioneritas, estuve a cargo de 10 niñas y que se graduaron de estrellas de honor. Fue un largo trabajo porque teníamos que hacer paso a paso, seguir los requisitos que había que llenar para que las niñas llegaran a ser estrellas de honor, y uno de los requisitos era leer la palabra de Dios, leer la Biblia entera, y entonces con ellas juntamente, o sea que yo a la vez de dar clases, yo aprendía también porque agarramos el ritmo de leer la Biblia hasta que termináramos de leerla, y en ese tiempo fue cuando más aprendí de la palabra del Señor. En 1990 me fui a vivir a la capital y estuve congregándome en la Iglesia Asamblea de Dios Galilea. Ahí siempre trabajé con niños en escuela dominical y por un tiempo, pero luego tuvimos que cambiarnos de dirección, de casa, y nos fuimos a congregar a otra iglesia que se llamaba La Gracia. Ahí estuvimos por un tiempo, ahí fue donde en la iglesia Galilea conocí a mi yerno Byron, y en la iglesia La Gracia conocimos a mi yerno Romeo, que se casaron con mis hijas. Entonces, en La Gracia trabajé en el grupo de misiones y fue como unos 5 años que me congregué en esa iglesia. Luego el pastor de la iglesia tuvo que irse y ya nos fuimos a congregar a otra iglesia que se llama Osana. Luego después que nos salimos de Osana, fue cuando empezó la iglesia Pida, en la cual me congrego ahora, que mi yerno Romeo y mi hija Mirna son los pastores generales. Cuando tenía 16 años nació mi hija Mimi. A mí siempre me había gustado jugar con muñecas y creo que el Señor me dio mi primera muñeca de verdad. Mi primera muñeca de verdad fue ella y gracias a Dios sobrevivió. Al año 8 meses nació mi segunda muñeca de verdad, pero ya tenía experiencia. Y yo creo que mis hijas vinieron a llenar mi vida de toda la falta que me hacía, porque todos los vacíos que tenía, porque cuando no estaba tan feliz de vivir un yugo desigual con el papá de mis hijos, porque él empezó a tomar y a irse de la casa con sus amigos, y era una vida muy, muy desagradable para mí, pero con el amor de mis hijas yo traté de ir llenando ese vacío y de irme refugiando en ese amor que yo podía sentir. Luego nació mi hijo y entonces yo sentía que mi vida estaba completa. En 1997 se casaron mis 2 hijas. Mimi se casó en marzo del 97 y Mirna se casó en diciembre del 97. Tengo 8 nietos. 3 son de Mimi, que es Ana Ceci, Bayrito y Estebancito. Y de Mirna, Sara y Caleb. De Edson, Camila, Valentina y Anderson José. Mis hijas están casadas con Byron Lima, que es mi primer yerno, y luego Mirna se casó con Romeo Taracena, y yo los quiero mucho a ellos porque yo le doy gracias a Dios porque no he podido decir que
he tenido la mejor bendición de mi vida de que mis hijas hayan escogido a sus esposos, porque los quiero mucho y porque ellos se han sabido ganar mi cariño y mi respeto por la forma en que viven con mis hijas. Cuando mis dos hijas se casaron, para mí fue algo bien duro porque estaba acostumbrada a la vida, o sea, la costumbre era que yo me dediqué desde los 16 años a criar a mis hijos. Y luego, cuando mis hijas se casaron, fue muy doloroso para mí porque me quedé sola prácticamente con mi hijo y él no estaba acostumbrado a andar conmigo, o sea, sí, pero no tanto como ellas. Y luego que tuve que tomar la decisión de venirme porque me había quedado sola en la capital, ya que mi hijo Edson se había venido a vivir con el papá aquí al parcelamiento de Los Ángeles. Y viendo que estaba sola, entonces tomé la decisión de venirme de regreso para el puerto de San José, ya que había la oportunidad de poner un negocio de vender comida y me regresé. Fue en el 2002. Porque siempre me gustó la cocina, desde que me casé y cuando nacieron mis hijos y fueron creciendo, yo siempre me inventaba hacer pasteles, inventaba hacer comidas en el horno y siempre trataba la manera de mejorar mi cocina porque tenía que hacerlo, porque me gustaba que mis hijos estuvieran bien complacidos, que admiraran cómo cocinaba y también porque tenía que atender personas que llegaban a comprar ganado cuando vivíamos con mi esposo y mis hijos estaban pequeños y las personas decían que cocinaba sabroso, entonces más con ganas yo trataba de mejorar mi cocina para que mis hijos estuvieran contentos. Y si íbamos a algún restaurante, yo siempre me fijaba bien cómo iban servidos los platos y me fijaba, o sea, podía sentir los sabores y ver qué especias le ponían. Y entonces yo, cuando regresábamos, yo trataba la manera de hacer la comida como estaba hecho en el restaurante. Y luego que puse el negocio de cocina, pues tengo 16 años de tenerlo y creo que las personas están complacidas con el servicio que les doy. Siempre tuve el anhelo de estudiar. Cuando saqué mi primaria, yo lo que más anhelaba era seguir estudiando, pero mi papá, no sé por qué, porque yo creo que no fue por lo económico, sino que por el lugar donde está ubicado el parcelamiento, teníamos que irnos a Escuintla o a la capital y no había con quien estuviera. Entonces él nunca quiso mandarnos a estudiar afuera y me quedé con los deseos porque yo anhelaba ser doctora, pero cuando me di cuenta que ya no era posible ir a estudiar, siempre cuando salí de la escuela yo decía, el siguiente año voy a ir a estudiar y mi papá me va a mandar a estudiar, pero como no se me hizo realidad. Y la costumbre de aquí del parcelamiento es que cuando ya uno tiene 16 años ya tiene que buscar cómo casarse, o sea, los papás o los hombres, siempre, los jóvenes, siempre a los 16 años de una muchacha ya está buena para casarse. Y pues tomé la decisión de casarme con mi esposo, pero tenía 15 años. Y entonces ya no pude estudiar. Y el año pasado, como siempre había querido estudiar, el año pasado oí que de una academia de cocina, y entonces hablando con mi hija Mirna, me puse a platicar y a decirle que me hubiera gustado estudiar. Y entonces cuando ella me llamó y me dijo, mamá, ya te inscribí en la academia, así que no puedes decir que no vas a estudiar porque tenés que estudiar. Y así fue como empecé a estudiar la cocina. Y lo más difícil fue adaptarme porque como no tenía una costumbre, digamos, no
de tanto tiempo que dejé de estudiar, lo más difícil fue adaptarme a una enseñanza que era muy difícil para mí, porque no entendía al maestro al principio. El chef en la cocina lo tratan a uno muy, no con suavidad, sino que muy drásticamente, y no me acostumbraba porque le hablaban a uno muy fuerte y no me gustaba, y entonces tampoco sabía técnicas de cocina, o sea, cocinaba rústicamente, y cuando empecé a aprender los cortes con sus nombres, los cortes de vegetales con sus nombres, no se me quedaban y sentí bien difícil, pero ya cuando aprendí eso ya fui adaptándome a la enseñanza y ya me fue más fácil. Cuando entraron al área de cocina guatemalteca, ahí fue que agarré yo mucha confianza, porque como sabía bastante de cocina guatemalteca, no fue tan difícil para mí. El año pasado, en el primer año, me costó por el cansancio de dejar de trabajar. Tenía que correr y sacar todo el sábado en la mañana, y luego a las 10 de la mañana salir de aquí para la capital a estudiar. Pero lo hacía con alegría y con mucho gusto, y porque sentía que el compañerismo que tenía con los otros alumnos era muy bueno. Pero ya este año no fueron mis mismos compañeros, no, que fueron otros, y ya no sentí lo mismo, y también que fue más difícil porque las matemáticas me cuestan bastante, y este año llevamos bastante de matemáticas, y fue lo más duro. Antes, en el primer examen, dije yo, solo pasa el examen y dejo de estudiar porque ya no aguanto, porque no entendía bastante cómo los costos, sacar los costos, los decimales y todo eso, no los entiendo muy bien hasta la fecha. Y entonces dije yo, voy a dejar de estudiar y ya no sigo, porque de todas maneras ya no voy a poder. Y entonces me fui a hablar con el chef, con el director de la academia, y le dije, chef, yo ya no voy a seguir porque yo no entiendo, yo no tengo, o sea, mis compañeros no somos tan unidos como el año pasado, y me está costando bastante los costos. Y entonces me dijo, no deje de estudiar, Hilda, usted tiene mucho potencial, le vamos a ayudar, y entonces por eso seguí. O sea, me explicaron mejor lo que tenía que aprender, y fue muy difícil, pero sí lo logré, gracias a Dios. La carrera que seguí de chef de cocina internacional, mi anhelo es tener un restaurante con panadería, y vender sopas, vender panes con carnes y embutidos de toda clase de todas partes del mundo. Un restaurante gourmet de cocina internacional, ese es mi sueño tener. Sí, mi consejo para todas las personas que ya somos grandes y pensamos que ya no podemos agarrar una carrera, salir adelante en una carrera, yo les aconsejo que perseveren, que se animen y que hagan lo posible de empezar, y cuando empiecen que no vean hacia atrás, sino que sigan, y con la ayuda de Dios todo lo podemos. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo creo que no fui yo la que salí adelante, la que terminé la carrera, sino que el Señor conmigo fue el que hizo la obra, porque yo sin la ayuda de Dios nunca hubiera podido llegar a la meta, porque habían días que desde que salía de mi casa hasta que llegaba a la academia, yo oraba y yo lloraba, Señor, ayúdame, ayúdame. Dame fuerza, dame entendimiento, porque de verdad no entendía, no comprendía a mis compañeros, y me sentía muy mal en la academia porque no pensaba que no iba a poder. Yo miraba que algunos de mis compañeros tan fácil, y los felicitaban, y yo no, pero yo lloraba y le decía, Señor, ayúdame, todo el camino, ayúdame, y cuando llegaba a la academia ya se me hacía más fácil todo. Entonces, con la ayuda de Dios,
todo se puede y no importa la edad, no importa que no seamos muy intelectuales, el Señor siempre está con nosotros y somos sus hijos y Él está ahí para ayudarnos. Mi mayor orgullo, mi mayor logro han sido mis 3 hijos. Yo me siento muy feliz, yo me siento completa, me siento realizada de ver la vida que tienen mis hijos. Y eso me llena de alegría, esa es mi mayor satisfacción. Ver que tienen un hogar mis hijas, mi hijo tiene un hogar, tienen una carrera, tengo mis nietos que estoy tan orgullosa, tan satisfecha, tan agradecida con Dios. No tengo cómo pagarle al Señor. Solo de ver la vida de ellos, yo siento que el Señor ha sido misericordioso conmigo, porque a pesar que fui desobediente y me fui de los caminos de Dios y que me junté con yugo desigual, mis hijos han sido triunfadores y ese es mi mayor logro. Eso es lo que más satisfacción me da en la vida.